diálogo, porque se viene también el sensei, el querido Ramiro Padilla Atondo, autor del Pequeño Chairo Ilustrado y Cartas a un Facho, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. El primo no reconocido de, a ver, ¿de quién? Por ahí al rato te lo digo para despedirte, mi querido Ramiro. Prepárate. ¿Cómo estás, Ramiro? Te saludo con mucho gusto. Muy bien, aquí listos para darle en la torre a los, ya sabes, aquellos que tienen una derivación, los acabo de escribir en el Facebook, que tienen una derivación psicopática, aquellos a los que pues obviamente Claudio X González no los sentaría a su mesa, pero ahí andan en las marchas gritando de cosas que no entienden, pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Bueno, déjame saludar también a Manuel Hernández Borboya, reportero de RT en México y también periodista independiente, miembro de estas mesas de diálogo de Sin Censura. Manuel, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal Vicente, Ramiro, a toda la audiencia de Sin Censura, ¿cómo están? Pues ya aquí listos para platicar de algunos temas candentes de la semana. A ver, déjenme iniciar con esto porque me acabo de dar cuenta que hoy el peso frente al dólar anda con todo. Casi baja de los 18 pesos por unidad, el peso más fortalecido que nunca, y sigue dejando como payasos a todos esos analistas financieros, políticos, a todos esos periodistas que dijeron, si llega López Obrador, cuidado porque nos vamos a 35 pesos, 25 pesos por dólar. ¿Alguna reacción ante este superpeso, mi querido Ramiro Padilla Tondo? Pues hay que recordar aquellas mesas que se hacían antes de que llegara López Obrador al poder, donde decían que el peso iba a subir a 30 pesos, que la gasolina iba a subir a 30 pesos, que la inversión se iba a disparar, que la inversión extranjera se iba a contraer, que pues iba a pasar lo que, o sea, anunciaban toda clase de catástrofes. De hecho, yo tengo uno de los ensayos en Cartas a un Facho, le llamo los teóricos del desastre, donde anuncia las 7 plagas de Egipto, pero las 7 plagas de Egipto nunca llegan, o es como el cuento de Pedro y el lobo, que ya viene el lobo, y nunca llegó el chingado lobo, ¿no? Para la derecha. Entonces, obviamente, le quiero mandar un saludo muy caluroso a Enrique de la Madrid, cuyo papá, pues, devaluó el peso en más de 1000%, que sale a decir la soberana pendejada de que tener un peso fuerte es malo para el país. Yo le preguntaría a él que si nosotros fuéramos a Estados Unidos y le dijéramos nosotros a los gabachos, ¿saben que tener un dólar fuerte es muy malo para su economía? Obviamente los gabachos se nos iban a rayar la madre, ¿no? O sea, al final de cuentas esto es pues histórico, nunca se había visto que en vez de devaluarse se revaluara el peso, por mínima que fuese el desliz del peso frente al dólar, pues digamos, creo que con Fox fueron 2 pesos, con mi querido Calderón fueron 4 y con Peña Nieto también fueron como 6 pesos los que se devaluó el peso, ¿no? Pasó de 14 a 20 a 22. Entonces, encontrar esta noticia de que el dólar está por romper la barrera de los 18 pesos, pues son buenas noticias, sobre todo porque si tú consideras que si calculamos o tasamos los salarios mínimos en dólares, pues tú ves que el peso se está revaluando de a la gente, sobre todo porque hay que recordarle también a mucha gente que si somos el segundo socio comercial de Estados Unidos, pues la mayoría de nuestros productos vienen de allá. Entonces, que el dólar esté barato, pues se lo vamos a explicar de nuevo los economistas, siendo nosotros el primer socio y somos el segundo destino de exportación de los productos norteamericanos, nos conviene sobremanera. No sé de qué otra manera lo puede decir, pero ahí está, las pruebas son amores y lo que está sucediendo pues es maravilloso. Hay que recordarle también que el 40% de los megaproyectos de infraestructura en Latinoamérica están en México, casi la mitad de todos los proyectos. Entonces, si eso no es manejar la hacienda pública de manera responsable, no sé qué será, mi querido Vicente. A ver, mi querido Manuel Hernández Borboya, en momentos en que no se lleven los servicios de carga del aeropuerto Benito Juárez al AIFA, y ayer llega DHL. No, Andrés Manuel está apostando al petróleo y va contra esta realidad mundial, y Pemex reporta ganancias. No puede ser posible. Tesla se va de... Y Elon Musk dice, sí, vamos a invertir un chingo de miles de millones de dólares en México.
A ver, dame tu opinión acerca del peso frente al dólar, que hoy anda entre 18.9, 18.25, y en un descuido en estas fluctuaciones podría bajar hasta de los 18 pesos por unidad, 18 pesos por dólar. Manuel, obviamente la oposición le va a regatear, nunca le va a dar crédito al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo lo ves tú? Sí, pues lo del peso es completamente inédito, ¿no? Nunca habíamos visto una bajada de esa magnitud, y más pues para un pueblo que lamentablemente, como el mexicano, que está acostumbrado a las devaluaciones, ¿no? Aunque personajes como de la Madrid, como bien dijo el buen Ramiro Padilla, pues dijo la soberana pendejada de que nos conviene más que haya devaluaciones, ¿no? Como si extrañamos los mexicanos otro error de diciembre para que se dispare el peso, seguramente. Yo creo que en lo del dólar hay mucho tiene que ver los factores internacionales. Por ejemplo, el hecho de que el conflicto en Ucrania haya significado también lo que algunos analistas llaman el fin de la hegemonía del dólar como divisa dominante, desde luego que le ha pegado al dólar a nivel internacional. Pero del lado mexicano, pues el hecho de que ha habido un manejo responsable de la economía, de la hacienda pública, como ya también lo mencionabas tú, Vicente, pues de alguna manera ha ayudado a aprovechar esta oleada que viene desde fuera, ¿no? Entonces, y ese es el problema también que tiene la derecha de hacer análisis chafas, ¿no? Porque se le han pasado, o sea, sus análisis, por llamarlos de alguna manera, son realmente comentarios llenos de odio, llenos de rencor, que básicamente buscan llevarla contra todo lo que hace el actual gobierno. Por eso temas como la inversión de Elon Musk, pues los deja muy mal parados en términos políticos. Yo desde luego tengo ahí mis observaciones con los temas de la inversión extranjera, que pues en toda la era neoliberal no contribuyeron en gran cosa al crecimiento de la economía, pero precisamente por eso en términos políticos, temas como la inversión de cerca de 10,000 millones de dólares que pues está materializando o se está anunciando que va a llegar por parte de Tesla a México, deja muy mal parados pues a la derecha, al bloque opositor aglutinado en los tres partidos de derecha, porque precisamente en su propio lenguaje, en sus propios términos, pues se les da elementos para que no puedan rebatir esa situación, ¿no? Entonces creo que las implicaciones políticas de este tipo de proyectos, como lo del aeropuerto, que poco a poco ahí va, con todo y que ha habido un boicot por parte de las empresas que hicieron berrinche con la cancelación de Texcoco, el manejo de la economía yo creo que ha sido notable y ejemplar en muchos aspectos, porque nunca se había repartido tanto dinero en México, sobre todo en los sectores populares, sin que esto repercutiera en devaluaciones, en otro tipo de medidas que han sido muy perjudiciales. Ahorita de lo que se están tratando de agarrar es del tema de la inflación, que también tiene una connotación internacional por la manera en que se han disparado los precios de la energía, pero temas como el rescate de Pemex, o sea, la manera en que Pemex está reportando hoy ganancias cuando Emilio Lozoya y Enrique Peña Nieto lo dejaron pues prácticamente quebrado, es una cosa verdaderamente notable que no está teniendo la repercusión que debería en los medios de comunicación. Pero pues ya sabemos que la prensa hegemónica pues solo publicita en sus 8 columnas los temas que le importan a las élites político-empresariales que destruyeron al país y lo convirtieron en fosa clandestina, así como vimos lo de García Luna, la pobre cobertura que hubo del juicio de García Luna. Pues lo mismo pasa con estos otros llamémosle aspectos positivos que ha dejado la administración de López Obrador, y que prácticamente eso no sale en la tele, o sale muy minimizado, sale muy reducido, y los temas nocivos se amplifican, ¿no? Yo lo que creo es que pues hay que balancear la medida. Sí, por supuesto que criticar también lo malo o con lo que no estemos de acuerdo, pero también hablar del otro, porque si no, pues te acabas en una lucha por manipulación
que es a lo que se han dedicado los grandes medios corporativos, ¿no? Entonces, pues todo esto pues los va asentando un poco en su realidad. Y ya pues las especulaciones, o sea, con el caso de Elon Musk fue también muy claro, ¿no? Que ya estaban diciendo que la necedad del presidente había ahuyentado la inversión millonaria de Tesla, y en unas horas estos mismos medios, caso por ejemplo de Darío Celis y El Financiero, se contradecían a sí mismos en cuestión de horas. O sea, es que ya es ridículo. Lo que sí me parece llamativo pues es que no haya consecuencias para todos estos mercenarios de la información que pueden mentir y volver a mentir varias veces al día sin que haya una consecuencia, ¿no? Varios de los que fueron ahí exhibidos en el juicio de García Luna pues deberían ser completamente vetados de los medios de comunicación si hubiera un mínimo código de ética que se aplique, ¿no? Pero pues ese no va a ser el caso y siguen muy en su cruzada de llevar la contra y tratar de construir narrativas que justifiquen o que traten de alentar el odio irracional de algunos sectores contra el actual gobierno. Así es, y fíjate que voy a poner este tema sobre la mesa para conversarlo, Ramiro, Manuel, porque de hecho ayer lo empezábamos a analizar, a debatir en la mesa de diálogo de Sin Censura Nocturno, Ramiro, el tema del Poder Judicial. Yo sigo preguntando si con este Poder Judicial que encabeza la ministra Norma Piña, quien llega después de Arturo Saldívar Lelo de la Rea a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mexicanos podemos aspirar a la justicia. Por ejemplo, con resoluciones como la de descongelarle las cuentas a la esposa de Genaro García Luna el mismo día que un jurado lo está declarando culpable en Estados Unidos. O este amparo que le conceden, las órdenes de aprehensión que le retiran a Francisco García Cabeza de Vaca, el exgobernador panista de Tamaulipas. O la liberación de Rosario Robles. Yo pregunto, es más, déjenme rescatar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Antes, cuando estaba el ministro Arturo Saldívar, había un poco más de vigilancia sobre los jueces, pero ahora la cosa se chingó, y no lo dice el presidente, lo digo yo, porque esta es la realidad que le estoy leyendo a usted, le estoy contando a usted, aunque como también siempre le digo, no nos crean a nosotros a ojos cerrados. Esto fue lo que dijo el presidente. Bueno, vámonos. La primera. Adelante. Buen día, presidente. Carlos Domínguez, de Nación 14. Preguntarle sobre el tema del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El día de ayer se dio a conocer que un juez le concedió un amparo que cancela, deja sin efecto la orden de aprehensión que tenía en su contra. Preguntarle su opinión al respecto. Bueno, es parte de la decadencia del Poder Judicial. No se ha podido reformar ese poder que viene del antiguo régimen y está infectado, plagado de corrupción. Es un poder judicial que se fue construyendo para proteger a corruptos y a las élites del poder económico y del poder político en nuestro país. Entonces, por eso, esos amparos constantes. Hay protección, lamentablemente, para delincuentes comunes. Con eso, hay protección para delincuentes. Qué frase tan cabrona del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre un poder que debería de garantizar, autónomo obviamente el Poder Judicial, que debería de garantizar a los mexicanos por lo menos la aspiración a que se haga justicia. Mi querido Ramiro, pues sigue la mata dando. Ahora el caso García Cabeza de Vaca se suma a la lista y a las resoluciones de personajes como el juez Gómez Fierro, que
nos ha querido meter el fierro precisamente con sus decisiones, mi querido Ramiro. Como dice aquí nuestra moderadora María López, es el cartel de la toga, ¿no? Es que, qué descripción más exacta, el cartel de la toga. Me imagino, ¿no? A los ministros de la Suprema Corte con el teléfono así, Vicente, diciendo, ¿cómo estás? Sí, no te preocupes, Collado, sí, Collado, no te preocupes, ya viene Norma Piña, no, ya te sacamos. Lozoya, tú aguanta, no te preocupes, sí, Cabeza de Vaca, no va a proceder, compadre, no te preocupes, Rosario Robles, deja que llegue Norma Piña, no, ya, vamos, nomás que se vaya Saldívar, para poder nosotros empezar a trabajar, que todos salgan libres, porque si tocan a uno, tocan a todos, si tocan a un delincuente, nos tocan a todos, entonces, no te preocupes, ahí estamos trabajando. Esa es la idea que tienen de justicia, obviamente, como bien lo dice el presidente, el cartel de la toga. Hay que entender, obviamente, que, como bien dices, hay que recordar, ayer lo decíamos, Vicente, Zedillo rebajó de 27 ministros de la Suprema Corte a 11. Hay que acordarse de este ministro que estuvo en la Suprema Corte como 5 meses, 6 meses, y después lo pensionaron con 260,000 pesos al mes, y fue el que escribió aquel fatídico ensayo en proceso antes de que entrara López Obrador a gobernar, que con justa razón se enojó muchísimo porque o sea que era un artículo de opinión y lo hicieron pasar por otra cosa, como un análisis de otra cosa, ¿no? Entonces, pues sí, en México todo el Poder Judicial está podrido, se ha convertido en una puerta giratoria para los delincuentes. Yo recuerdo hace un tiempo en Tijuana, que a unos cuates que agarraron tirando un cadáver, pues les dieron prisión preventiva en su casa, ¿no? Pues obviamente se pelaron. También recuerdo aquella vez en la que habían agarrado unos secuestradores por tercera vez en flagrancia, y no fue, sino que hasta el semanario Z dijo, a ver, pues quién es el juez o la juez que está llevando el caso, que estos secuestradores por tercera vez los agarraron en flagrancia, que ya les tuvieron que dar una condena de 50, 60 años. Lo que dijo el secretario de Marina, de que ellos atrapan gente y juegan con la interpretación de la ley en alta mar, que no se puede, o lo que ha hecho el ejército mexicano, que atrapan a los delincuentes y los delincuentes se ríen porque saben que por un tecnicismo van a salir. Ese es el sistema judicial en México. Desgraciadamente, pues esto le podemos llamar, no sé si lawfare, pero sí tiene algunos componentes de guerra híbrida, el que el Poder Judicial esté totalmente vendido a los intereses de la derecha, y que nosotros los mexicanos sepamos de antemano que no tenemos posibilidades de competir en cuestión de leyes si no tenemos el dinero que tienen los grandes intereses. Habría que ver también la pregunta cómo se le paga a un juez en México, cómo son esas transferencias electrónicas. Hay algunos que dicen que pues ya sin necesidad de ensuciarse las manos los jueces, habría que averiguar en inteligencia cibernética si se les está pagando con criptomonedas, porque parece ser que esa es la nueva manera en que se destila la corrupción, mi querido Vicente. ¿Cómo ves tú, Manuel Hernández Borboya? La verdad, creo que podría entrarse, esa es mi percepción, en un camino del no retorno peligroso con este Poder Judicial. Queda claro que el presidente ni tirano, ni dictador, ni autócrata, porque si no la historia fuera de otra manera. Si no, no tendríamos discursillos pedorros como el de Cabeza de Vaca, que se sigue diciendo víctima de persecución, que ayer leyendo el teleprompter, no sé si tengas, es más, el video, David, perdón que te tire esta curva en pleno programa, pero no sé si tengas por ahí el video de Cabeza de Vaca presumiendo que el tiempo le ha dado la razón. No, le han dado la razón los jueces de este Poder Judicial que necesita una limpia urgente en nuestro país. Nada más para darle contexto y escuchar tus opiniones, Manuel. Vamos a ver y escuchar. Buenas noches. Los saludo con aprecio y respeto. Hoy les doy a conocer personalmente la resolución de un juez federal que me da la razón y que confirma lo que siempre les dije. Fui inculpado hace casi 2 años por delitos que no cometí, que soy inocente de lo que se me acusó y que hoy la justicia me vuelve a dar la razón. No se me persiguió por violentar la ley, no. Esta burda persecución política
fue por defender el pacto federal y la igualdad de oportunidades entre las entidades federativas y un trato fiscal justo. Fue A ver, también... ya estuvo, mi querido David. Me suena cabeza de vaca Rosario Robles, ¿no? La cosa aquí es que, por ejemplo, el Poder Judicial dice, Rosario Robles está libre de pecado. ¿Y los miles de millones de pesos de la estafa maestra? ¿No hay culpables? Que no mamen. Perdón, Manuel, tú eres muy propio, yo soy muy majadero, pero dame tu opinión de todo esto. No, lo que estábamos viendo con el Poder Judicial es una cosa tremenda, ¿no? O sea, que el mismo día que declaran culpable a Genaro García Luna en Nueva York, ese mismo día un tribunal impida que se congelen las cuentas de su esposa, de la esposa de García Luna, pues es indignante, ¿no? O sea, ya más burdo, más explícito que eso no puede haber. Y no es solo eso, lo de cabeza de vaca que estamos viendo, lo de Rosario Robles. Nada más, perdóname por interrumpirte, y nada más para meterle más limón a la herida. Ojo con esto, prestemos la atención a esto. Tomás Herón de Lucio impugna la negativa de amparo contra su orden de aprehensión por el caso Ayotzinapa. Así como están las cosas, no te sorprenda que el que se fue a esconder a Israel regrese como Juan por su casa, porque en el Poder Judicial le dan por su lado al señorón. Perdón por interrumpirte, Manuel. Sí, o sea, es una cosa indignante lo que estamos viendo, ¿no? Y sí parece que, pues eran parte de las preocupaciones de que saliera Arturo Saldívar, que pues ahí estuvo tratando de generar algunos cambios, pero yo creo que se vio rebasado por la magnitud del problema que hay dentro del Poder Judicial, y mucho tiene que ver con el nombramiento de jueces y magistrados. ¿Quiénes son los que nombran a los jueces y magistrados? El Consejo de la Judicatura, que a final de cuentas, ¿y quién es el Consejo de la Judicatura? Pues los jueces que han sido puestos e instalados por las mafias políticas que se adueñaron de este país. Es decir, el Poder Judicial es todavía hoy un bastión del conservadurismo en México, de los que apoyaron y sostuvieron el régimen de corrupción que se instaló en México durante la era neoliberal. Entonces hay que cambiar esa situación, porque de mantenerlo así, digo, en 2018 se tomó la presidencia, se tomó el poder del Ejecutivo y se tomó también el Congreso, pero el Poder Judicial sigue siendo un lastre en este proceso reformista, precisamente porque están impidiendo y frenando muchos de los procesos judiciales que en muchas ocasiones tienen la última palabra a la hora de dirimir algunos conflictos sociales, incluido el castigo a la corrupción, que sigue siendo un tema pendiente en este país, y todo lo que tiene que ver con el acceso a la justicia. Y mientras eso no cambie, pues va a ser muy difícil hablar de un proyecto transformador. Yo soy de la idea de que para las campañas del 2024, quienes abanderen el proyecto de la 4T, trátese de Claudia Sheinbaum, trátese de Marcelo Ebrard, sí deberían de poner sobre la mesa como parte integral del proyecto y de las campañas políticas, plantear la necesidad de una reforma a profundidad del Poder Judicial, porque no veo muchas otras maneras de cambiarlo, ¿no? En su momento Zedillo dio un manotazo al Poder Judicial que no hizo tanto ruido como hubiera hecho ahora, precisamente porque tenían los controles de las gubernaturas, de los medios de comunicación, de todo el aparato, ¿no? Pero como la vía del manotazo, pues va a ser muy difícil, porque inmediatamente van a salir a decir que estamos en una dictadura, cosas de este tipo. Pues la vía es la vía del Congreso. Entonces yo creo que el proyecto de la Cuarta Transformación debe de dejar muy claro que se necesita ganar el Congreso, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, por una amplia mayoría que junto con los aliados de Morena permitan obtener las 2/3 partes, precisamente para impulsar una reforma a profundidad del Poder Judicial, porque no podemos dejar, o no se podría permitir, que estos tipos sigan teniendo el poder del control judicial, porque como lo hemos visto en otros casos en América Latina, pues muchos han tratado de agarrarse de ahí para emprender golpes blandos a través de lo que se llama el lawfare, o esta guerra judicial, de que a través de comprar ministros, jueces y demás,
pues muchas veces tienen ahí fichas en el tablero político para orquestar golpes de Estado disfrazados de una supuesta legalidad, un poco como le pasó a Lula y un poco como le está pasando a Cristina Fernández, que ha sido impedida precisamente por esta guerra judicial de participar en las elecciones presidenciales de este año en Argentina. Entonces, el Poder Judicial es un gran pendiente, y como no va a provenir un cambio dentro del Poder Judicial, porque precisamente está tomado por personas y personajes cercanos al bloque conservador, caso por ejemplo de Cosío, que ya ahí lo vemos hasta pues hablando en las protestas o en la manifestación para supuestamente defender al INE, pues ese tipo de personajes son los que están enquistados en todo el Poder Judicial. Entonces va a ser muy tardado esperar que un cambio provenga de esas estructuras del Poder Judicial en lo que se reformula todo un cambio, ¿no? No sé si el país y México esté dispuesto a echarse 20, 30 años para que cambie el Poder Judicial. Yo creo que se debería de acelerar ese tema, poner sobre la mesa la necesidad de profundizar este proyecto transformador, haciendo una reforma de gran calado al Poder Judicial, la manera en que se eligen a los jueces y magistrados, que algunos ministros, sobre todo en cuanto a los ministros de la Corte, deberían de ser por voto popular. Yo creo que poner esto sobre la mesa en las campañas de 2024 le permitiría a Morena y el proyecto de la 4T generar conciencia entre los votantes de lo importante que es ganar también no solo la elección presidencial, sino también la mayoría en el Congreso, para que se puedan impulsar estas cosas, porque hemos visto que precisamente cuando se perdió la mayoría en la Cámara de Diputados se tuvieron que frenar algunos temas como la reforma electoral, por ejemplo, y que ya no se puede seguir frenando este proceso. Entonces, ahora que ya está tomada la presidencia, yo creo que el siguiente paso digamos, estratégico dentro de la 4T, tendría que ser muy concretamente ganar la mayoría en el Congreso para poder impulsar reformas como la del Poder Judicial y una reforma política también en el Instituto Nacional Electoral, que hoy está convertido en un partido político de oposición. Y ya que estamos hablando de estas cosas, permítanme plantear para la mesa esta caricatura, este cartón del maestro Rafael Barajas, el Fisgón, quien precisamente advierte una operación mediática grosera. Así lo publica en un tuit Rafael Barajas, el Fisgón. Dice: estamos ante una operación mediática grosera. Mientras que los jueces liberan narcos a Cabeza de Vaca, a Collado, a Rosario y las cuentas de Cárdenas Palomino y García Luna, los medios solo hablan de una tesis plagiada. El cuarto poder está al servicio del lawfare de la Corte. ¿Lo tienes, David? Ahí está. Miren, allá un escándalo, una tesis plagiada, y por atrás Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con todo esto que le digo. Está muy cabrón, porque en este debate del plan B de reforma electoral se va a discutir precisamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en momentos en que los Felipe Calderón, los Claudio X González, los Vicente Fox, los Marco Cortés, los Vandalitos Moreno y demás lacras promueven una defensa al INE. Y estoy viendo lo que me acaba de enviar nuestro jefe de información, Mario Toledo, que la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admite ya la controversia del INE contra el Plan B. El ministro Pérez Dayán dio un plazo de 30 días hábiles para que la Cámara de Diputados y el Senado, así como la Presidencia y la Secretaría de Gobernación, presenten su contestación. El ministro Alberto Pérez Dayán de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la controversia constitucional presentada por el Instituto Nacional Electoral, el INE, en contra de la primera parte del Plan B electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena, en momentos en que Ciro Murayama, por ejemplo, se expresa de esta manera, para que vean el nivel que están jugando los consejeros del INE, que por cierto ya se van, pero que siguen moviendo su colita. Para decir que en los últimos 9 años yo no he tomado ningún acuerdo con ninguna cúpula partidista en ningún sentido, tampoco
para acordar modificaciones a su vida interna. Y aprovecho para decir, con frecuencia se señala, se ataca que esta autoridad, desde el gobierno, se llega a decir, está militando en la oposición. Creo que es un ataque injustificado, indebido, abusivo, frente a una autoridad autónoma, imparcial, independiente y objetiva. Pero también, déjenme decirlo de la manera más respetuosa, en todos estos diálogos oí expresiones de distintos actores políticos diferentes al gobierno en que decían es que su determinación va a gravitar en nuestra estrategia política. Y se los digo con respeto, con claridad y con energía. Nosotros no somos parte de la estrategia política de la oposición, ni estamos al servicio del gobierno. Pero tan equivocado que el gobierno nos diga opositores como que la oposición se persuada de que en efecto nuestras determinaciones pueden ayudarles en sus estrategias. El día que hagamos cualquiera de las dos cosas, ponernos al servicio del gobierno o apoyar alguna estrategia política opositora, estaremos traicionando nuestra misión constitucional. Se los digo de manera respetuosa. Oiga, don Ciro, entonces ya traicionó Lorenzo Córdoba, porque lo último que recuerdo es que en el martes del Jaguar de Laida Sansores publicaron un intercambio de mensajes entre Lorenzo Córdoba y su brother Alito Moreno. Se estaban poniendo de acuerdo incluso hasta cómo decir las cosas para defender al INE, ¿no? Es que yo soy muy exagerado, yo soy palero del gobierno, soy un amarillista. Bueno, dice Ciro Murayama, nosotros ni con la oposición ni con el gobierno. La pregunta es, ¿quién le cree a Ciro Murayama? Ramiro Padilla Tondo, escucho tus opiniones. A ver, mira, esta es lo que se está intentando implantar en México es la dictadura de la minoría, porque en realidad los que tienen vena dictatorial son ellos. Cuando ya no hay, cuando no tiene una respuesta para poder controlar las elecciones, obviamente pues tienden a tratar de obstaculizar todo lo que haga el gobierno. Esa es una parte de esta guerra híbrida, el control, la dictadura del 1%, le podríamos decir. Obviamente, si nosotros vemos en las noticias todos los días al Instituto Nacional Electoral, es porque son un actor político. En ningún lugar del mundo hay un instituto electoral que sea tan mediático y que salgan todas las noticias y que salgan todas las opiniones y que esté multando a todo el mundo. No hay un tribunal federal electoral que esté chingue y chingue. No hay consejeros electorales. No sé, en otros países no existe eso. No existe. Yo lo he dicho aquí mismo. Es el órgano electoral más caro, no del mundo, de la galaxia, de la Vía Láctea. No creo que haya otro sistema, otro organismo electoral en el mundo que tenga las atribuciones que le dieron estos cabrones, la oposición, las atribuciones que le dieron estos cabrones. Entonces, decir que no son actores políticos en este momento, pues es poco menos que ocioso. Pero también hay que entender, pues, esto es importante, por eso dicen aquí en el chat, voto masivo por Morena. Sí, voto masivo por Morena, pero ¿qué hacemos para renovar? Lo que decíamos, si queremos democracia, tenemos que acabar con este sistema que permite que de 500 diputados, 200 sean plurinominales, y que esos 200 plurinominales a los que nadie votó, sean los cabrones que tomen las decisiones importantes. Si hiciéramos un análisis de lo que han hecho los plurinominales a través de la historia, a partir de los 90, y lo que han bloqueado y lo que le han costado al país, nos llevaríamos una sorpresa, una gigantesca sorpresa. Lo mismo en el Senado. ¿Por qué no podemos tener las 2/3 partes? Porque nos atascaron de plurinominales, nos atascaron de personajes oscuros como Santiago Krill, como la Mariana Gómez del Campo, como la Kenia López Rabadán, como la Xóchitl Gálvez y tantos como la Josefina Vázquez Mota. Nadie votó por ellos. Y son los que, sin que nadie haya votado por ellos, siguen chingando, siguen haciendo trizas al país, siguen defendiendo los intereses de corporaciones privadas. Lo mismo en el poder judicial. Ahora, obviamente, con las reglas que ellos crearon,
pues obviamente los consejeros tocan a Morena y ¿qué quieren hacer? Quieren ensuciar el asunto. ¿Y qué les dice Adán Augusto? Pues vamos a la insaculación. No, ellos quieren asegurarse, el Ciro y el otro tarado Lorenzo quieren asegurarse de que quede. Fox le cubrió las espaldas a Ciro, Calderón le cubrió las espaldas a Fox, así fue, Peña Nieto le cubrió las espaldas a Calderón. Entonces, de lo que se alimentan estas, digamos, dictaduras de la minoría, de lo que se alimentan es de la certeza de que van a tener las espaldas cubiertas y que el sistema se va a seguir alimentando del presupuesto. Y eso es al final de cuentas lo que sucede. Cuando vemos las liquidaciones de escándalo que van a tener Ciro Murayama y Lorenzo, y que vemos que probablemente se vayan con un retiro dorado y sigan ganando una lana por los fideicomisos que se construyeron, pues como decía César, hasta los hijos de Cedillo, ¿no? Agarran millones de dólares de los fideicomisos que se les crearon, y por eso pues no quieren soltar nada, pero sí es como que ya estuvo, ¿no? Dijo el presidente, mi fuerte no es la venganza, pero pues ¿saben qué? ¿Por qué no ¿por qué no nos dejan reconstruir el país? O sea, el dinero que ya tienen no se lo van a acabar. Tienen dinero para 10 generaciones. Igual el Claudio X González y su ganado político, ¿no? Que lleva a las marchas. Ustedes, señores fachos, en su 99%, ustedes son ganado político de esta bola de pendejos y rapaces. Son puro ganado político. Los que vamos a las marchas defendiendo lo que queremos en el país, lo hacemos por convicción. Ustedes lo hacen porque los tratan como ganado político, porque ninguno de estos cabrones los va a sentar a su mesa jamás y los va a tratar de iguales, mi querido Vicente. Mi querido Manuel Hernández Borboya, será precisamente el Poder Judicial el que defina el futuro del plan B de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Después de escuchar la sarta de tonterías de Ciro Murayama, después del análisis, la desmenuzada que vamos haciendo de las últimas decisiones en el Poder Judicial, pues dame tu opinión de esto que hemos puesto sobre la mesa. Pues yo creo que López Obrador ya tiene ganada la partida, pase lo que pase, ¿no? O sea, si realmente la Corte echa para atrás este asunto, pues va a quedar muy claro de qué pie cojea la Suprema Corte y va a tener elementos López Obrador precisamente para impulsar lo que yo estoy comentando, que encender las calles y decir que es necesario una reforma judicial a fondo, porque si no, no va a transformar el país, ¿no? Aunque la oposición puede verlo como una victoria, pues les puede salir como una victoria pírrica en caso de que llegara a pasar esto, ¿no? En el caso de que la Suprema Corte deseche la impugnación del INE y acabe pasando el plan B, pues se va a aplicar la política de austeridad en el INE, para impedir que personajes como Lorenzo Córdoba se lleven sus 11.5 millonzotes de pesos de finiquito al finalizar su periodo, y de alguna manera también se avanzaría en ese aspecto, ¿no? Entonces yo creo que la oposición, precisamente por tener malos diagnósticos, malos estrategas, malos analistas, pues están cayendo en errores muy contundentes, porque además en todo este proceso se está exhibiendo al Instituto Nacional Electoral como lo que siempre ha sido, ¿no? Un bastión y un partido político de oposición. Dice Ciro Murayama que si hubieran favorecido a algún partido o alguna facción, pues estarían traicionando su labor. Pues eso es precisamente lo que hicieron. Ahí está la constancia de cuando Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, en pleno proceso electoral de 2021, estaban impartiendo conferencias en contra del populismo, siguiendo al pie de la letra el discurso del bloque opositor de gente como Enrique Krause, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, estaban repitiendo desde un cargo público y haciendo campaña en contra o a favor más bien del discurso del bloque opositor. Entonces, pues ahí está ya la constancia, ¿no? ¿Qué más se necesita? Ahí están los acercamientos que tuvieron estos personajes cuando ocurrió lo del Pacto por México, que el Pacto por México pues es la creación del INE, y la gente que dice que no se toca el INE, pues solo falta eso, ¿no? Que nos tengamos que chutar de por vida las atrocidades hechas por el PRI-PAN-PRD, que hoy son el brazo partidista del bloque opositor. Entonces, por todos lados, yo veo que pues el escenario está bastante favorable para
para López Obrador, que aparte es un gran estratega y va a encontrar la forma de canalizar esto a su favor, y veo que tiene más elementos para hacerlo que la oposición. O sea, porque en esta defensa tan airada del INE, esta defensa irracional de los privilegios de la burocracia dorada del Instituto Nacional Electoral, pues ha quedado en evidencia que es precisamente pues un aparato del bloque opositor. Entonces, por todos lados se está minando la credibilidad de la oposición en este aspecto, pero pues están tan metidos en su pataleo diario que no alcanzan a ver las consecuencias de sus propios actos, ¿no? Porque además, como también lo ha mencionado López Obrador, y creo que tienen razón en ese aspecto, pues toda la hipocresía que había, todos estos simuladores que fingían ser críticos, opositores, caso José Woldenberg, creo que es uno de los más claros, pero otros muchos pseudoanalistas y demás que fingían ser neutrales, imparciales y demás, han quedado completamente exhibidos y eso no se los van a poder quitar tan fácilmente, ¿no? Entonces, dentro de todo, creo que ha sido benéfico este asunto. Igual se ha exhibido pues la campaña de los medios internacionales, del gobierno de Estados Unidos, que pues ahí tiene un pie metido apoyando al bloque opositor y que los puso en su lugar López Obrador ahí con el mensaje que dio al Departamento de Estado el día de ayer. Entonces, creo que dentro de todo eso es favorable, pero se necesita profundizar este proyecto y se necesita también actuar en congruencia con casos como el de Yasmín Esquivel, porque si bien es cierto que hay toda una campaña del bloque opositor sobre este tema, es cierto que pues están tratando de quitarla para que la oposición pueda obtener un lugar adicional en la Suprema Corte. Creo que también Morena debería de tomar cartas en el asunto, porque ya, o sea, el hecho de la plagiada en la licenciatura y plagiada en la tesis de doctorado ya es demasiado, y que si no actúas en consecuencia con la honestidad que estás promoviendo, puedes también correr el riesgo de desgastar la credibilidad que hoy todavía tiene el partido oficialista, ¿no? Entonces yo creo que hay varios campos de oportunidad para avanzar y que se debe de posicionar el tema del Poder Judicial y estas reformas políticas a fondo también en el Instituto Nacional Electoral como una parte medular del proyecto de la 4T rumbo al 2024. Bueno, si me permiten, abusando de su generosidad, un último tema para cerrar. Ayer exhibíamos a Lili Téllez perdiendo la cabeza y diciendo una sarta de barbaridades en una entrevista con Luis Alberto Medina de Proyecto Puente en Sonora. No sé si tengas las declaraciones de ayer, porque ya que estamos hablando de defender lo indefendible, ahora resulta que en la segunda parte de la entrevista nos enteramos que Lili Téllez defiende a Vicente Fox y a Felipe Calderón. Háganme ustedes el favor. En momentos en que Vicente Fox y Felipe Calderón no pueden hablar ni en defensa propia por lo que se dio a conocer en el juicio contra Genaro García Luna, porque o son pendejos o son cómplices, Lili Téllez anda defendiéndolos. Pero antes, lo de ayer, mi querido David, cuando dijo que había puesto en alto el nombre de México y que ella era una diferente senadora, por eso no iba ni siquiera a Sonora. Hágame usted el pinche favor. Anda desquiciada esta señora. Ya se subió al ladrillito, le endulzaron el oído con que es precandidata a la presidencia de la República, o de plano está muy loca. ¿Te sientes tranquila de haberle respondido a los sonorenses como senadora? Por supuesto. ¿En qué le respondió? He puesto a Sonora en alto. He puesto a Sonora en alto. ¿Y de tu trabajo como senadora? Pues es el que he hecho. Lo he hecho también, que me pusieron en las encuestas, que me pusieron como precandidata a la presidencia. Pues ha sido más un trabajo, una exposición nacional, ¿no? Porque, por ejemplo, Lili Téllez, pues ¿desde cuándo no venías al Estado? Es lo que también se te critica. Lili ha sido una senadora ausente. ¿Qué contestas a eso? ¿Cómo una senadora ausente? Que no vienes, que no vienes al Estado. ¿Hace cuánto no venías al Estado? ¿Tiene uno que venir para hacer un trabajo? No, como siempre los senadores vienen cada mes, cada 2 meses. Sí, pero yo no soy igual, yo soy diferente. He puesto a Sonora hasta arriba, al grado que soy precandidata presidencial. Imagínate, qué más orgullo para los sonorenses que eso. Ahora que llegué, ha sido una alegría. A ver.
¿Ustedes creen que haya muchos tabasqueños que se sientan orgullosos porque Roberto Madrazo fue quien fue? ¿O la Bastida Ochoa por allá en Sinaloa? O no sé. Cuando pensé que ya no había espacio para decir más tonterías, Lili Téllez, con mucho respeto, la senadora, abrió la boca y defendió a los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón. ¿No sería bueno también romper a lo mejor incluso con las administraciones del PAN, si es que estás buscando por el PAN, pero Fox y Calderón, pues lo representa también García Luna? Es decir, lo representa, fue el director del AFI, creador del AFI, después el secretario de Seguridad con Felipe Calderón. Con eso, ¿qué opinas de lo que fueron los gobiernos del PAN, con García Luna como representante? A mí me vale lo de García Luna. A los ciudadanos nos vale lo de García Luna. Los ciudadanos decimos qué bueno que ya lo entambaron en Estados Unidos. Yo no tengo nada que ver con eso. ¿Te desmarcas tanto de Fox, Calderón y García Luna entonces? ¿Cómo que me desmarco? Te desmarcas, es decir, por eso, es decir, si tú vas rumbo a esa candidatura presidencial, tú dices Calderón, Fox y García Luna son otra historia del PAN, te desmarcas, pintas tu raya con ellos. Pero es que entre ellos son historias diferentes. No podemos decir Fox, Calderón y García Luna son lo mismo. Trabajo con los dos, García Luna. Por eso te digo, tú te desmarcas. Sí, pero no puedes, a ver, es que creo que aquí hay un planteamiento. Ellos son historias diferentes entre ellos, aunque hayan trabajado, porque sería tanto como decir que un medio de comunicación que tiene contratos con el que tuvo contratos con el gobierno también está metido ahí. No, cada quien es responsable de lo suyo. García Luna es responsable de lo suyo, Calderón de lo suyo y Fox de lo suyo. Yo creo, por supuesto, en el PAN como partido, en sus principios, pero pues obviamente, a ver... ¿Tú apruebas la administración de Fox y Calderón? Sí, claro que sí. ¿Sí las apruebas? No como perfectas, no como que llegaron no como administraciones que pudieron llenar las necesidades de los mexicanos. Tan es así, Luis Alberto, que yo hice campaña contra el PRIAN. Yo hice campaña contra el PRIAN en Sonora porque yo estaba harta de la corrupción que había en los gobiernos anteriores. Yo hice campaña contra el PRIAN. Pero ahora vas a representar una marca del PRIAN. Pero ahora, sí, pero acuérdate que son las personas lo importante. Las personas que están aquí, es como si me dijeras que la iglesia queda toda manchada por unos sacerdotes pederastas. Pues no, ¿verdad? Una persona no puede manchar a toda una institución. No está manchado el PAN entonces. No, es tanto como decir que la iglesia católica está manchada por un pederasta. No. Una persona no puede ensuciar a todo un grupo de gente decente que quiere sacar adelante. Porque entonces tendríamos que juzgar también a... Bueno. O sea, no hay manchas en la iglesia católica por los pederastas, por los legionarios de Cristo. No hay manchas en el PAN por los García Luna. Nos vale. Cabrón. Me vale García Luna, a la gente le vale lo de García Luna, dice Lili Téllez. Pues yo lo voy a decir abiertamente, voy a escuchar la opinión para cerrar de Ramiro y de Manuel, pero hágame un favor, hágase un favor, usted que se dice sonorense orgulloso, sobre todo le hablo a mis paisanos sonorenses, por favor, no vayan a votar por Lili Téllez. Con estas declaraciones no, por favor, y digan que lo dije yo con nombre y apellido. Me responsabilizo de mis declaraciones, de mis editoriales, de mis opiniones, de mis comentarios, como espero que se respete la propia Lili Téllez. Ahora resulta que Vicente Fox y Felipe Calderón son unas blancas palomitas. O sea que García Luna pactó con el narco, lo declararon culpable los miembros de un jurado en Estados Unidos, por su cuenta, sin la ayuda de otras personas. No hubo red de complicidades, no hubo red de corrupción.
que se los crea la más vieja de su casa, o el más viejo de su casa, para que no vayan a pensar que es un comentario de otra índole. Mi querido Ramiro Padilla Tondo, te escucho primero a ti. Quiero decirle, Lili, acuérdate que allá cuando tú estabas estudiando la primaria y la secundaria en Ensenada, en el Colegio de México, acuérdate, yo sé porque mi papá fue profesor en esa escuela, en ese colegio donde estuvo Lili Telles muchos años también, no sé si coincidieron o no, mi papá y Lili Telles. Acuérdate que las monjitas del Colegio de México lo primero que te dijeron es que no mintieras, hay un problema. Creo yo que es un problema de psicopatía, Vicente. Ya es un problema de psicopatía a la inversa, o sea, cree que todo el mundo la quiere, no hay en ella ya hay rasgos como de locura, no sé si estaría en sus cabales. Cuando hizo la entrevista se miraba muy incoherente, y luego también cuando cambia el acento, ¿no? Para sonar muy sonorense, para sonar muy norteña, y viene para acá y suena chilanga, pero llega a Sonora y de inmediato en automático, por su histrionismo, ¿no? Por venir de los medios de comunicación, por la necesidad de atención, se destapa esta vena histriónica, y luego pues cuando se le plantean las cosas que son como una ruta crítica del pensamiento, los que han estudiado ingeniería pues lo saben, haces una ruta crítica, A te tiende a B, te lleva a B, B te lleva a C, C te lleva a D, D te lleva a E. Pues ella no, ella va navegando entre los mares de la incongruencia, en un barco que no sabe a dónde va. Terrible la parte donde ella o sea, las encuestas, que yo puedo hacer una encuesta donde yo puedo ser el líder, dependiendo de cómo construya la encuesta. Por eso hay que leer al Homo Vides de Sartori, donde él explica que de acuerdo a la pregunta es la respuesta. Esta idea de utilizarla a ella como punta de lanza para crear la percepción de que puede ser la candidata. No, Lili, eres material desechable para el PAN. Eres un oportunista que llegó a esta situación, y a mí me tiene podrido tener que hablar de ti, Lili, porque eres, como yo lo he dicho en Twitter, eres una persona, poniendo el ejemplo, ¿no? Eres una persona a la que se le prestó un carro. Sin ese carro no hubieses llegado donde estás. Y cuando te piden que regreses el carro, con ese carro quieres atropellar al que te lo prestó, en este caso el presidente López Obrador. El presidente también ha hecho mea culpa diciendo: yo tengo la culpa por haber invitado a Lili Telles a este proyecto. Yo voy a confesar que alguna vez le mandé un mensaje, conversamos Lili Telles y yo cuando yo escribía para Sin Embargo hace muchos años. Y cuando surgió la posibilidad le dije, pues estaría bueno que la agarraras, cuando ella andaba de crítica, ¿no? Tengo que confesarlo yo también, así como lo confesó el presidente. Ya me dijo que sí lo haría. Obviamente después hasta me bloqueó en Twitter y en todos lados, y pues ya no somos amigos, pero Lili, la buena onda, agarra la onda, Lili, no es por ahí el asunto. La fama, esta política, los puestos políticos son temporales, y esto que viene a futuro va a ser el total descrédito. Te voy a recordar que te va a pasar lo que a López Portillo, mija. A López Portillo, cuando decía que iba a defender el peso como un perro, donde se paraba le ladraban a López Portillo. No tuvo paz López Portillo en toda su vida. Lo mismo que le sucedió a Calderón, que le sucede a Fox, que tienen que estar en ambientes controlados, como a ti te gusta estar en ambientes controlados, ¿no? ¿Por qué no? Por lo que te dijo nuestro camarada, ¿no? Allá en Sonora, que por qué no vas a Sonora, y tú dices que no, o sea, ¿sabes una cosa, Vicente? ¿Sabes una cosa, Manuel? Debería haber una ley, y yo se los propongo aquí a todos aquí anda el Hamlet, aquí andan Antares, aquí andan los que son tan parte de nuestro equipo sin censura. Les propondría algo. Les propondría que, como en Estados Unidos se hace, ¿cómo se llama? El town hall. Ya sabes, Vicente, tú que viste tantos años allá. Se hace un town hall donde tú tienes que ir a tu comunidad a explicar qué es lo que estás haciendo. En México también tendría que ser constitucional que todos esos payasos fuesen a sus circunscripciones a dar un informe detallado de sus actividades cada 3 meses, a ver cómo les va. Eso también tiene que hacer en México. Les aseguro que no habría muchos diputados y senadores porque le tendrían temor a la respuesta del público, que les exigiría exactamente que cumplieran el mandato para el cual fueron electos, y no para defender los intereses, como dijo don Gabriel Said, que después se volvió un teólogo de la derecha en su libro de los libros al poder, decir que obviamente los políticos mexicanos no representan a la población,
sino simplemente es un pretexto para representar los intereses de su partido, y es el ejemplo claro de una persona que llegó por Morena, traicionó todos los principios, y ahora sucede que dentro de su psicosis, dentro de esa delirios tremens, o no sé qué medicamento estará usando Lili Telles, dice que va a ser presidenta. Pero en fin, ya no quiero decir más porque sí es terrible lo de Lili Telles, mi querido Vicente. Manuel, tus comentarios, tus reflexiones para cerrar. Pues yo más que terrible diría que es simpático, ¿no? Ya el grado de locura que maneja la deschavetada Lili Telles, justo ahí queriendo imitar el acento norteño de una manera muy forzada. Precisamente le salió regio en lugar de sonorense, y te lo dice un sonorense, ¿eh? Macizo, la regó gacho. Se la bañó. Muchacha, hay que comer más machaca para que te salga precisamente el acento sonorense. Pero ya a ese grado está la psicopatía de Lili Telles, ¿no? O sea, si leemos, ahorita estaba leyendo la definición de psicosis según Medline Plus, la enciclopedia médica, y dice: la psicosis ocurre cuando una persona pierde contacto con la realidad. La persona puede tener falsas creencias acerca de lo que está sucediendo o de quién es decir, delirios. Ver o escuchar cosas que no existen, alucinaciones. Pues Lili Telles cumple al pie de la letra con la definición de alguien que padece psicosis, ¿no? O sea, pero es una psicosis de la cual no sale, es decir, no es esporádica u ocasional, sino que vive en una permanente psicosis. Entonces, pues ya tanto le han celebrado en el bloque opositor sus berrinches, sus aspavientos ahí, sus dotes histriónicos, en el Senado, que ya se creyó esto de que la gente va a votar por ella y este tipo de cosas, cuando sería lo mejor que le podría pasar a la 4T que el bloque opositor nombre a la psicópata Lili Telles a la candidatura presidencial, que obviamente pues, porque con este tipo de deslices de yo estaba en contra del PRIAN y por eso ahora soy abanderada del PRIAN, pues digo, es un para una campaña política, ese tipo de desvaríos a ese grado, ¿no? Entonces, pues lo mejor que le podría pasar a la 4T sería que impulsen a Lili Telles desde el bloque opositor. Yo creo que no va a pasar, porque yo digo, alguien debe de haber en el bloque opositor que digan, oigan, esto va a ser un riesgo, ¿no? Más que sacarle una porque incluso si en el mejor de los mundos del bloque opositor que llegara a ganar Lili Telles, pues imagínate nada más, o sea, el riesgo para todos, ¿no? Entonces, pues, yo creo que mejor le deberían de ofrecer un papel en una telenovela, que es en donde podría explotar mejor todas estas cualidades y estas desventajas de la psicopatía, pues ahí los podría canalizar muy bien para algo más constructivo, ¿no? Un papel de villana en una telenovela sería para chuparse los dedos. Mi querido Manuel, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras, a tus redes? Gracias por aguantar, por estar y por compartir con la audiencia de Sin Censura. Gracias, pues ahí estamos en el canal de YouTube, Manuel Hernández Borbolla, igual en Facebook, Manuel Hernández Borbolla Periodista, y en Twitter de tiempo completo, @ManuelH. Ahí estamos ahí dándole duro a varios temas noticiosos, tanto mexicanos como internacionales, que ameritan nuestra atención. Muchas gracias, Vicente, muchas gracias, Ramiro, y muchas gracias a la audiencia de Sin Censura. Gracias, Manuel Hernández Borbolla. Mi querido Ramiro, cerremos invitando a la gente para que te respalden tus esfuerzos. Ahí está. Pues simplemente nomás un último comentario ya del estribo, mi querido Manuel. Lili Telles llegó tarde, un sexenio, hubiese sido una excelente gaviota en el sexenio pasado, pero bueno, no la escogieron a ella. @Ramiro Atondo, ya saben, ahí están mis libros, les recomiendo mucho, está en Amazon para la gente de Estados Unidos. Pronto sacaremos un tiraje acá en México de José Tlali. Tengo un libro que se llama de cuentos, mejor libro de cuentos, se llama Los Rituales. Obviamente, pues también así como Manuel le pega a la poesía y lo hace con mucho atino, es muy bueno Manuel en lo que hace, sí lo sigo ahí en la página de Face. Y pues el de Hojas en Ruta, fíjate que lo quieren mucho la gente, les ha gustado mucho, es una crónica de viajes y reflexiones. Precisamente uno de los ensayos que publico en Hojas en Ruta nos corrieron de un suplemento cultural porque decían que estamos haciendo apología del comunismo, lo cual no era cierto, pero bueno, ya sabes cómo son los periódicos conservadores en México. Entonces, pues ahí luego te hago llegar uno, Manuel, para que veas y te rías un rato. Y pues ya saben, pues ahí están Los Rituales, mi mejor libro, ya saben, Cartas un Facho, que se sigue vendiendo, El Pequeño Chairo Ilustrado, que después de 2 años y medio
ha tenido una vida muy larga el libro, se sigue vendiendo. José Tlali, que me pidieron me lo pidieron los derechos, que probablemente se vaya al cine. El de Maradot ya lo hicieron obra de teatro, voy a ir al estreno en Guadalajara pronto, y pues ahí estamos echándole con los libritos. Y señores, échenle monedas a la rocola, como dicen, que si no compran libros, pues no traga uno, así que pónganse las pilas y compren un chingo de libros. @Ramiro Atondo, la cuenta en Twitter del Sensei Ramiro Padilla Atondo. Ramiro, te agradezco, gracias Manuel por llegar a la cita con la audiencia de Censura. Que pasen excelente tarde, estamos al pendiente. Y bueno,